Hace unas semanas, empecé a trabajar como conserje en un centro de investigación en las afueras de la ciudad. Era un trabajo rápido y fácil para ganar algo de dinero antes de que empezaran las clases de nuevo. Eso fue hasta que empecé a presenciar cosas extrañas. Y hoy, encontré algo que estoy seguro de que demuestra que están experimentando con humanos. No sé, supongo que debería contarles todo lo que ha sucedido hasta ahora. Incluso durante la entrevista, esperé en el vestíbulo y noté el silencio mortal que reinaba. Ni siquiera quería respirar, ya que sentía que atraería todas las miradas de la sala. Estaba sentada en una silla de plástico duro como una piedra, moviéndome inquieta mientras la ansiedad natural de una entrevista de trabajo me hacía un agujero en el estómago. Probé la táctica de tomar nota de las cosas que se pueden ver, oír, sentir, oler, saborear, y escudriñé la sala con la mirada. El zumbido tenue de las luces fluorescentes del techo y el zumbido de los ventiladores de techo llamaron mi atención primero. Las luces me estaban dando dolor de cabeza. Luego, miré a escondidas a las otras personas en la sala. Había otras 3 personas, 2 hombres y una mujer. Todos eran mayores que yo, tal vez de 60 o 70 años, con el pelo canoso y la piel arrugada, pero todos parecían inusualmente frágiles, con la piel colgando de los huesos, como si les hubieran succionado la carne. Y estaba tan silencioso. Ni siquiera podía nombrar más de 3 cosas que podía oír. Las luces. El ventilador. Mi corazón latía. Ni siquiera podía concentrarme en los otros sentidos, estaba demasiado distraído por estas personas. Ninguno de los demás miraba a ningún lado, salvo al brillante suelo de vinilo, con una expresión un tanto vacía detrás de unos ojos vidriosos. Estaban sentados a varios asientos de distancia, pero todos unidos con exactamente la misma expresión de resignación, tristeza. No estoy muy seguro, pero me hizo sentir inquieto, como si supieran algo que yo no. Después de unos minutos más, una mujer vestida con una bata blanca de laboratorio y un atuendo de aspecto profesional asomó la cabeza por una puerta. «June Collins», gritó, levantando la vista de un portapapeles y escrutando la habitación con la mirada hasta que finalmente vio a la anciana de pie. Le sonrió cálidamente y condujo a la mujer cojeando a través de la puerta. Los 2 hombres no levantaron la vista. Pasaron otros 20 minutos más o menos hasta que ocurrió algo más. Se abrió una puerta diferente y esta vez habló un hombre. Gritó mi nombre y lo seguí hasta una pequeña habitación de cemento con nada más que una mesa y sillas de metal. La entrevista fue bien, se presentó como, no creo que deba decir su nombre. El Dr. Smith servirá, eso es bastante vago. Me hizo las preguntas básicas de por qué quería trabajar allí, qué hacía en mi tiempo libre, dónde me veía en unos años, simplemente respondí con frases elegantes que había preparado la noche anterior y obtuve el trabajo. No hubo nada más destacable ese día, el Dr. Smith me dejó ir a casa y realmente no volví a pensar en las otras 3 personas en la sala de espera. Los primeros días transcurrieron bien. Me ponía los auriculares y limpiaba el edificio en silencio durante todo el día. Sin embargo, había una regla que debía seguir. Si bajaba al sótano a buscar productos de limpieza, tenía que pedirle al Dr. Smith que me siguiera. No supe muy bien por qué, hasta el 5.º día. El ascensor descendió en un silencio incómodo, con una suave pausa de música relajante que aliviaba la tensión. Supuse que era culpa mía que el estado de ánimo se sintiera tan tenso, ya que soy terrible hablando con extraños y siento que irradio algún tipo de campo de fuerza que dice es muy incómodo hablar con esta chica, no te acerques a ella. Sin embargo, terminé notando lo estresado que siempre se veía el Dr. Smith durante ese viaje en ascensor. No es tan viejo, tal vez tenga unos 30 años, pero la iluminación del ascensor resaltaba cada abolladura y arruga de su piel, proyectando sombras deformantes sobre sus rasgos que distorsionaban su rostro en una malformación oscura y flácida. Siempre se mantiene rígido y aprieta fuertemente el puño, dirigiendo repetidamente sus ojos a la pequeña pantalla LED que muestra el piso como si estuviera desesperado porque el viaje terminara. Todo empezó a tener sentido ese día en particular. Como de costumbre, me dirigí hacia el carrito de limpieza, pero noté que la lejía estaba vacía. Sin pensarlo 2 veces, hice un rápido escaneo de la habitación y vi una de repuesto descansando en un estante en una parte más oscura de la habitación. Me dirigí hacia el abismo sombrío, pero justo cuando estaba a punto de agarrarla, el silencio fue interrumpido por un chirrido agudo justo a mi lado, junto con el sonido chirriante del metal al chocar. Me estremecí y emití un humillante y tambaleante aullido. El Dr. Smith pronto llegó corriendo desde el ascensor.
Una vez que me di la vuelta, vi que había una jaula en el estante que estaba a mi lado, así como unas pequeñas manos arrugadas y una cara peluda con hileras de dientes al descubierto que se agitaban dentro de la jaula metálica. Había un mono dentro. Tal vez era un mono, no lo sé, una especie de pequeño simio, y estaba furioso. Aulló y chilló mientras apretaba los barrotes y sacudía toda la estructura, silbándome como si no quisiera nada más que destrozarme la cara. Continuó retorciéndose de pura rabia, solo para que el Dr. Smith comenzara a reírse tranquilamente detrás de mí, dándome palmaditas en el hombro de manera amistosa. «Oh, me asustaste», dijo riendo alegremente. Me quedé paralizada por la sorpresa, pero no podía haber estado más impasible ante la criatura que chillaba frente a él. Apenas levantó la voz para hacerse oír y yo apenas pude oírlo cuando habló. «Ese es Isaac, no te preocupes por él. Es tímido». Isaac, esta criatura que gemía, siguió sacudiendo violentamente la jaula y gritándome, lo que finalmente resultó en golpear su puño contra la jaula e incluso golpear todo su cuerpo contra ella una y otra vez. Simplemente no se detenía. Comencé, tratando desesperadamente de regular mi respiración. Pensé que ya no se permitía experimentar con animales. ¿Qué?, exclamó el Dr. Smith, frunciendo el ceño con preocupación y arrugando el rostro con disgusto mientras sacudía rápidamente la cabeza. No, querida, lo has entendido todo mal. Isaac es un amigo. Mis ojos se desviaron lentamente del mono que chillaba hacia el Dr. Smith, que ya estaba ignorando a la criatura mientras se sacudía el traje y giraba sobre sus talones hacia el ascensor sin decir una palabra más. Ni siquiera sé qué se suponía que debía decir en esa situación, qué se suponía que debía preguntarle. Ya me costaba un gran esfuerzo hablar en cualquier situación, y cuando reuní el coraje mental para hablar, él ya estaba de pie dentro del ascensor, saludándome brevemente con la mano mientras las puertas de metal se cerraban. Estaba un poco confundido en cuanto a por qué se había ido, ya que nunca antes había estado solo en el sótano, pero no quería pasar más tiempo allí abajo de lo necesario. Dejé escapar un suspiro tembloroso y me di la vuelta para agarrar la lejía y salí. Cuando me giré, Isaac había dejado de gritar. Fue tan repentino que casi me sobresaltó tanto como cuando comenzó a gritar y a agitarse. En lugar de agitar salvajemente los brazos y las piernas, simplemente, se detuvo. Había dejado de gritar, de moverse, ahora estaba de pie, erguido, con una postura alta y rígida y sus brazos cortos colgando a los costados. Parecía un humano. Tenía una mirada vacía en su rostro, sus ojos negros y muy juntos con un anillo de color avellana y una pupila puntiaguda permanecían fijos en mí mientras me miraba con una expresión vacía y de ojos muy abiertos. Era como cuando los modelos de un videojuego fallan y vuelven a su pose predeterminada, ¿sabes? Debía haber estado allí de pie durante minutos, básicamente cagándome de miedo mientras este mono se paraba derecho y me miraba en silencio después de actuar como un loco hace un segundo. Finalmente, me di cuenta de que simplemente tenía que irme, ya estaba al borde de las lágrimas. Como si intentara liberarme del ámbar sólido, logré arrancar mis pies de su lugar en el concreto y dar un paso atrás, sin querer apartar la vista del mono mientras recogía los suministros de limpieza que necesitaba y los arrojaba en el carrito a toda prisa. Sus ojos me siguieron por toda la habitación, estirando el cuello para asegurarse de que siempre me estuviera mirando. Una vez que tuve todo lo que necesitaba, me tambaleé hacia atrás hacia el ascensor para no darle la espalda, dando palmaditas sin rumbo a la pared detrás de mí hasta que logré abrir el ascensor y tropecé en él, golpeando repetidamente el botón de cierre ya que la vista estaba bloqueada por las puertas. Terminé llorando en el ascensor, pero me sequé las lágrimas una vez que las puertas se volvieron a abrir en la planta baja y me metí los auriculares, distrayéndome con el trabajo. El mono no pudo haber sido la razón por la que no me permitieron entrar sola al sótano, seguramente, ya que el Dr. Smith me había dejado sola con él. No lo sé. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Puede que no entiendas por qué ver un mono espeluznante justifica experimentos humanos, pero, por favor, quédate conmigo. Después de ese día, Isaac el mono se fue y no podía decir que me sintiera decepcionada. Cuando le conté al Dr. Smith lo que había pasado, se burló de mí y dijo lentamente bien, en un tono poco impresionado, como si pensara que estaba mintiendo. No dije nada después de eso, cerré la boca avergonzada. Solo pensé que era uno de esos monos espeluznantemente conscientes de sí mismos, los que ves en línea que hacen cosas como escribir o ponerse ropa. Tal vez me estaba gastando una broma, tratando de asustarme a propósito. No lo sé. El siguiente incidente ocurrió 3 días después.
ocurrió en el tercer piso, donde tuve que usar equipo de protección como mascarillas y guantes, ya que en ese piso se manejaban enfermedades infecciosas. Había colocado algunos carteles de piso mojado en un pasillo vacío y estaba fregando el suelo, aunque estaba perfectamente limpio, simplemente estaba aburrido, mientras escuchaba música. Un par de momentos después, escuché un ruido metálico que provenía del interior de una habitación cercana, como una puerta de hierro oxidada que se abría. Me saqué los auriculares para escuchar más de cerca. Todavía se escuchaba amortiguado detrás de la pared, pero seguía siendo fuerte. No podía adivinar qué era, pero sonaba grande y marchito. También como el claxon bajo de un barco. Algo así. Apoyé la fregona contra la pared y seguí el ruido hasta una elegante puerta de metal que tenía varias pegatinas de color amarillo brillante que me advertían de todos los peligros biológicos que contenía la habitación. Pensé que estaría bien, pensé que si algo era realmente peligroso allí, tendrían algún tipo de cerradura en la puerta, ¿verdad? Dicho esto, entré sigilosamente, sonriendo con entusiasmo debajo de mi máscara de congestión nasal mientras veía la habitación por dentro. Al menos para mí, la habitación era hipnótica. A pesar del fuerte y sofocante olor a productos químicos que flotaba en el aire, entré un poco más para ver más de cerca todas las intrincadas estaciones con computadoras llamativas, microscopios, matraces y tubos de ensayo relucientes apilados sobre las encimeras de vidrio. La iluminación de la habitación arrojaba un tono azul eléctrico sobre todo, haciendo que la habitación pareciera un escenario de película. Pensé que era genial, pero realmente no entendía dónde estaba el peligro biológico. Ni siquiera había nadie más allí. Oí el ruido de nuevo. Era mucho más alto y claro, pero seguía sonando como un profundo, retumbante y metálico lamento. Lo localicé a mi izquierda, así que me abrí paso entre las filas de puestos de trabajo modernistas y llegué a lo que parecía un conducto de basura. Una trampilla de hierro cuadrada que parecía levantarse con una manija en la parte inferior. Supuse que allí estaba el peligro, ya que la trampilla también estaba cubierta de pegatinas de advertencia rojas y amarillas. Un vistazo no vendría mal. Comprobando a ambos lados que no me veía nadie, levanté suavemente la trampilla y, mientras lo hacía, volví a oír el sonido, y estaba claro que venía del túnel de hormigón desde algún lugar de abajo. Creo que fue porque pensé que estaba solo que terminé inclinándome hacia adelante y metiendo la cabeza en el conducto para ver qué había allí abajo. No era qué, era quién. Con las extremidades extendidas y presionadas contra las paredes del conducto para mantenerse en pie, un hombre parecía estar atrapado a mitad de camino a través del conducto, unos pocos metros por debajo de mí. Realmente no procesé lo que estaba viendo durante varios segundos, solo miré la parte posterior de la cabeza de este hombre mientras miraba hacia el conducto. Podía decir que era viejo, con el pelo blanco ralo y una cabeza llena de manchas debajo, sus brazos y piernas estaban tan marchitos que no parecía más que un esqueleto con piel a medida, me sorprendió que no se rompieran al sostener su peso. También podía escuchar una discusión ininteligible y distante debajo del hombre. No tan acalorada como para ser una discusión, pero no lo suficientemente tranquila como para ser una conversación casual. Sin embargo, antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba sucediendo, el hombre levantó lentamente el cuello para establecer contacto visual conmigo. No sé por qué exactamente, pero casi esperaba que tuviera la misma expresión que vi en las otras personas en la sala de espera, así como en el mono. En cambio, tenía la boca abierta, como si no tuviera sensibilidad en la mandíbula y no pudiera cerrarla. Su boca abierta estaba completamente negra, como vacía. No tenía dientes. No tenía lengua. Ni siquiera podía ver su garganta. Solo oscuridad. Entonces, hizo el ruido que había estado escuchando. Creo que grité, pero honestamente no lo recuerdo, probablemente estaba demasiado horrorizada como para hacer algo. Todo lo que recuerdo es la sensación de que mi corazón se hundía en el repentino terror de sus extremidades moviéndose de repente, como cuando una araña de repente se arrastra hacia ti después de pensar que estaba muerta. A una velocidad de pesadilla, el hombre comenzó a correr por el conducto y hacia mí con una desesperación hostil por alcanzarme. Inmediatamente retiré mi cabeza de la escotilla y la bajé de golpe, retrocediendo mientras continuaba escuchando el amortiguado movimiento de sus brazos y piernas cada vez más cerca mientras trepaba rápidamente por el conducto. En caso de que lograra abrir la trampilla desde adentro, corrí hacia la puerta, incluso choqué con una de las estaciones de trabajo y casi tiré algunos frascos vacíos al suelo. Cuando llegué a la puerta, la abrí de golpe y vi al Dr. Smith de pie allí, jadeando como si acabara de correr hacia allí. ¿En qué demonios estabas pensando?
Preguntó. No me di cuenta en ese momento, pero ahora me pregunto cómo supo lo que había sucedido. Habían pasado segundos desde que saqué la cabeza del conducto y allí estaba él. ¿Qué fue eso? Temblé. Mis extremidades se sentían frías y entumecidas, como si mi sangre hubiera sido reemplazada por adrenalina helada. Frenéticamente, seguí mirando detrás de mí hacia la escotilla, esperando que el hombre saliera arrastrándose y corriera hacia mí. Mira, el doctor Smith se detuvo y exhaló, pellizcándose el puente de la nariz por el estrés. Tratamos de mantener a los pacientes peligrosos bajo tierra, para no asustar a los empleados como tú. Eso es todo. ¿Pacientes peligrosos? Repetí, completamente perdido. Rabia, dijo apresuradamente, como si eso fuera a aclarar todas mis preguntas. Debió haber notado mi expresión de desconcierto, así que continuó. Estamos trabajando para desarrollar un mejor tratamiento para la enfermedad, por lo que los hospitales nos envían pacientes con rabia para que los examinemos y los observemos. De hecho, salió en las noticias. Ya deberías haberlo sabido. ¿Ese tipo tenía rabia? El doctor Smith asintió, pero se negó a mirarme a los ojos. Seguía mirando a todas partes menos a mí. Por encima del hombro, detrás de mí, parecía estar reprimiendo sus nervios, lo que no me ayudó a sentirme mejor con la situación. Creo que le preocupaba que alguien nos viera o se apresuró a abandonar la conversación, pero no estoy completamente segura. Mordió sus ataduras y estaba tratando de escapar, me imagino. Pero trate de no preocuparse, están guardados abajo por una razón. Es seguro aquí arriba, lo prometo. No creo que haya logrado ocultar la creciente ansiedad en mi rostro, pero de todos modos no importaba, ya que el doctor Smith ni siquiera estaba mirándome. Puedo decir con seguridad que no le creo ahora después del incidente más reciente, pero en ese momento, tenía sentido para mí. Además, tenemos una tendencia como seres humanos a confiar ciegamente en la autoridad. Como un conserje adolescente, ¿quién era yo para cuestionar al hombre de la bata blanca con un doctorado? No sabía nada mejor, así que asumí que estaba diciendo la verdad, y evité ese piso a partir de entonces. No hablé cuando llegué a casa esa noche. Mis padres me preguntaron cómo había ido el día y simplemente pasé junto a ellos y entré en mi dormitorio, cerré la puerta con llave y no salí hasta la mañana siguiente para ir a trabajar. Me salté la cena y el desayuno. Ni siquiera salí para ir al baño o lavarme los dientes. Aunque solo pensaba que era un paciente con rabia que había sido enviado a recibir tratamiento, algo en él me perturbó profundamente. Esa noche me quedé despierta con su rostro grabado en mi mente como un hierro al rojo vivo, y el sonido de su carrera por el conducto me perseguía. Finalmente, llegamos al día de hoy. Me había recuperado un poco del incidente después de una semana aproximadamente, pero todavía me negaba a volver a ese piso. Sacar ese pensamiento de mi mente pareció funcionar, así que mi vida continuó. Honestamente, nunca le conté a nadie sobre eso hasta ahora, ya que el doctor Smith de alguna manera me había convencido de que no había nada que decir, que era un hecho bien conocido que trataban a pacientes con rabia. Casi sentí que estaba en problemas por lo que vi, así que lo mantuve en silencio, como si estuviera guardando mi propio secreto en lugar del de él. De todos modos, hoy estaba en el baño de mujeres del 6º piso, arrodillada debajo de un lavabo y fregando la porcelana, reconsiderando todas las decisiones de vida que me llevaron a ese punto. Tenía música a todo volumen en mis oídos y tarareaba en voz baja, hasta que escuché que la puerta crujía suavemente, como si alguien estuviera tratando de entrar a escondidas. Me estremecí un poco, sintiéndome avergonzada de que me hubieran pillado tarareando, y giré la cabeza para ver quién entraba. Supuse que no querían interrumpirme, o algo así que me detuve antes de gritar nerviosamente. «Puedes entrar, solo estoy limpiando». No hubo respuesta, pero la puerta estaba entreabierta, como si alguien estuviera esperando cautelosamente afuera. Me voy, lo siento», dije, adivinando que quienquiera que estuviera esperando se sentía incómodo usando uno de los cubículos mientras yo estaba allí. Dicho esto, rápidamente reuní todos los artículos de limpieza que me rodeaban en el carrito y me sacudí el polvo mientras me levantaba. Cuando me di vuelta para dirigirme hacia la puerta, me detuve en seco, congelada por la repentina sorpresa de lo que estaba viendo. Ese maldito mono. Allí estaba, de pie, no más alto que un pie o algo así. Puede que no fuera Isaac, no lo habría podido decir solo por la apariencia, pero la forma en que estaba allí me recordaba directamente a cuando estaba en la jaula el otro día. Ahora, sin embargo, estaba bloqueando la puerta. Simplemente, se quedó allí inmóvil, mirándome con un vacío humano en sus ojos.
Sentí una aguda sensación de vulnerabilidad cuando la criatura me miró con las pupilas muy abiertas. No sé qué estaba pensando. Ni siquiera sé si los monos piensan. Estaba completamente paralizado, salvo por el violento temblor de mis manos. La habitación se sentía calurosa y apretada, en doloroso contraste con la sangre helada que corría por mis venas. Había oído historias de monos o chimpancés o lo que fuera que atacaban brutalmente a la gente, y las imágenes de la criatura arañando mi rostro destellaron en mi mente mientras le devolvía la mirada. Mi pecho se apretó como si mi caja torácica se estuviera cerrando sobre mis pulmones, al igual que las mandíbulas de la pinza se enredaron en mi cabello. Solo movía la boca. Lo hacía de forma tan gradual y dolorosamente lenta que ni siquiera me di cuenta de que la abría hasta que ya estaba entreabierta. Cada vez más y más, tan insoportablemente lenta, hasta que finalmente su mandíbula se abrió. Era negra. Sin dientes. Sin lengua. Sin garganta. Un agujero completamente negro como su boca era otra pupila. Ya estaba llorando, ya estaba al borde de vomitar. Pensé que estaba a punto de desmayarme. En retrospectiva, era solo una cosa diminuta y probablemente podría haberla pateado si se hubiera acercado más. Pero en ese momento, estaba más que petrificada. Pero no se acercó más. Se quedó con los ojos muy abiertos, la boca inmensamente abierta y completamente estático por un momento más, hasta que de repente cayó sobre 4 patas. Solté un breve grito y me tambaleé hacia atrás porque pensé que iba a venir saltando hacia mí, pero en lugar de eso hizo una especie de ruido chirriante y comenzó a morderse algo en los dedos. Luego se subió a uno de los cubículos del baño, con la cola colgando y la cabeza mirando curiosamente alrededor de la habitación, parpadeando y respirando. Normal. No me permití quedarme más tiempo en esa habitación, corrí hacia la puerta mientras se posaba en el cubículo y no me prestó atención en absoluto, simplemente actuó como esperaría que actuara cualquier mono. Una vez que estuve afuera, cerré la puerta de golpe y busqué las llaves en mi bolsillo, cerrando el baño con un pestillo tembloroso. Necesitaba ir a buscar al Dr. Smith y decirle que el mono se había escapado, así que fui directo a su oficina, que afortunadamente ya estaba en ese piso. La puerta de madera, que contrastaba duramente con el resto de la desprovista estructura industrial, estaba cerrada, así que llamé a toda prisa. Nada. Volví a llamar, expresando claramente mi urgencia con el frenesí de los golpes. Pero nada. No estaba en mi sano juicio, estaba convencida de que él debía estar allí y que necesitaba ayuda. No sé, creo que el hecho de que todo el piso estuviera vacío y sin vida me estaba estresando aún más. Solté un suspiro de exasperación y decidí usar la llave maestra que me habían dado para entrar. Me habían advertido que no usara la llave para áreas no autorizadas, como las oficinas, pero no estaba pensando en eso en ese momento. Creo que estaba teniendo una especie de ataque de pánico, fue lo más horrible que he experimentado en mi vida, realmente pensé que estaba a punto de sufrir un paro cardíaco y caer muerta. Para mi sorpresa, la llave entró en la cerradura con un clic satisfactorio y pude abrir la puerta del despacho del Dr. Smith. Estaba desordenado, como si no esperara que nadie más que él lo viera. Un océano de papeles y archivos cubría por completo su escritorio, además de 3 tazas de café viejas tiradas por ahí, la silla giratoria vacía sobresalía en ángulo como si se hubiera ido a toda prisa, y noté que uno de los archivadores detrás del escritorio estaba abierto de par en par, con un candado colgando del tirador. Cuanto más miraba, más evidente me parecía que se había apresurado a salir, por alguna razón. Me pregunté si esa era la razón por la que todos los demás se habían ido. La idea de que todos supieran algo que yo no sabía solo agudizaba aún más mi inagotable ansiedad. Lo que más me llamó la atención fue el archivador abierto, en especial el candado que había sido desbloqueado recientemente. ¿Tenía que hacerlo? No. No puedes decirme que tú no harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Sé que no debería haberlo hecho, pero me acerqué como si fuera a atacarme también, miré dentro y no vi nada más que un trozo de papel tirado en el fondo. Metí la mano y le di la vuelta. Estaba todo escrito a máquina, algo que nunca antes había visto en la vida real. Seguí leyendo con curiosidad y, bueno, me encontré vomitando en el bote de basura debajo de su escritorio momentos después. Después de eso, tuve que salir de allí. Sé que fue una estupidez, pero mantuve el papel en la mano mientras salía corriendo del edificio. Tampoco vi a nadie al salir. Por lo general, tomaría el autobús para volver a casa, pero como era mediodía y no iba a esperar más, caminé kilómetros hasta mi casa. Me ardían las piernas y una capa de sudor me empapaba todo el cuerpo, pero casi ni me di cuenta.
Arrastré mi dolorido cuerpo hasta mi dormitorio y me dejé caer sobre la cama, sintiendo un poquito de alivio por la sensación de frescor del suelo de madera. Fue entonces cuando cogí mi portátil y empecé a escribir esto. Supongo que debería compartir lo que estaba escrito en el papel, pero, sinceramente, estoy aterrorizada. He estado considerando la posibilidad de que simplemente esté loca, de que de alguna manera haya alucinado todo esto. No lo sé. Ni siquiera sé si esto está diciendo lo que creo que está diciendo, si me van a demandar por compartir esto. No he dicho el nombre de la empresa, ¿verdad? ¿No puedo meterme en problemas por esto? No lo sé. Me siento mal. Ahora estoy mirando el papel y quiero vomitar de nuevo. Estoy segura de que no se suponía que lo viera, creo que esto se salió de un archivo y el Dr. Smith lo dejó accidentalmente, tal vez estaba tratando de deshacerse de él. Eso tiene sentido, creo. Tal vez solo estoy exagerando. No lo sé. Vale, lo siento, estoy divagando. Voy a escribirlo y a publicarlo. No sé qué hacer. Me estoy volviendo loca. Me siento muy mal. Registro de anomalías. 7286, 015, fecha. 16 de febrero de 1921 nombre. Dr. Isaac Hughes asunto. 7286 edad. 73 sexo. Masculino altura. 5,8 peso. 106 libras muerto al nacer. 8 de julio de 2017 informe. Desde su llegada hace 4 años, 7286 ha realizado progresos asombrosos. Williams, Robinson y yo habíamos estado discutiendo la posibilidad de deshacernos de él debido a su falta de actividad. Creo que ha estado mucho más consciente de lo que imaginamos al principio, probablemente ha estado fingiendo estar inerte para evitar la experimentación y ahora solo está operando para salvar su vida. Por primera vez en toda nuestra investigación, hemos descubierto signos de emoción entre ellos. Además, 7286 habló hoy. Yo estaba solo en la instalación con Goldnewt y 7286, Goldnewt y yo estábamos escuchando música, específicamente Moonglow de Artie Shaw, mientras terminábamos de escribir los informes del día, cuando 7286 habló y preguntó qué canción estábamos escuchando. Ninguno de los dos sabía que podía hablar hasta ahora. Sin embargo, su voz no sonaba perfecta, casi generada por computadora, y tenía dificultades para estructurar correctamente las oraciones. Me sonaban mucho a Robinson, aunque no estoy seguro. Creo que Goldnewt le realizó una especie de entrevista, que debería estar archivada en el registro N7286-014. Fin del registro.